Barrett y carcinoma de esófago. Vamos a iniciar con trastornos anatómicos. En este caso vamos a tener algunas malformaciones. Entre ellos tenemos a la atresia, la fístula y duplicaciones. Un recién nacido puede tener cualquiera de estas alteraciones, nacer con ello, pero si el médico no se da cuenta, puede haber puede ser una neumonía, puede ser un problema respiratorio, porque puede haber una fístula, etc. Vamos a ver a continuación hablar sobre la atresia. ¿Y qué vemos en la atresia? La atresia viene a ser, más que nada, una malformación congénita donde una porción del esófago va a ser reemplazada por un cordón fino, no canalizado. Sabemos que el esófago es un tubo, pero en vez de un tubo, cualquier porción del esófago puede ser reemplazado por un cordón de tejido fibroso y causa obstrucción, porque ya no pasa nada por allí, no pasa ningún alimento. Y más frecuente es que se complique este stop que hay en el esófago y puede haber una fístula, ¿dónde? A la tráquea especialmente. ¿Y qué vemos allí? Que puede de frente desembocar a un bronquio o a la tráquea. Entonces vamos a ver acá, en este esquemita, cuáles pueden ser las formas de atresia esofágica. Primero quiero que observen este primer cuadrito. En este primer cuadrito vemos en la parte superior la boca, el esófago, pero termina en fondo de saco ciego. Enseguida no hay nada de esófago, pero se comunica a la tráquea, a la porción inferior también que termina en fondo de saco ciego. Este es el más frecuente de todos. Y es una atresia de esófago con fístula tráqueo-esofágica. Este es el más frecuente, el más común. Entonces, ¿qué pasaría? Comen los alimentos, pero se pasa de frente a la tráquea. Ya no va al estómago. En este otro caso, ¿qué es lo que ocurre? Este fondo de saco ciego también va a haber, pero en la parte superior va a haber va a ser la parte aislada del esófago y en la parte inferior ya no va a haber media y casi toda la parte inferior va a haber atresia esófago. No hay esófago. Acá termina en dos fondos de saco ciego. Entonces el alimento puede llegar acá, pero ya no va a pasar. Por eso el niño, el bebé, no va a poder alimentarse, se va a dilatar ese esófago y se va a complicar. En este otro caso, más bien también, en este caso, puede haber también una otra fístula tráqueo-esofágica también aislada, pero en el tercio medio del esófago y se comunica directamente también a la tráquea. Pero allí vamos a tener que puede haber una estenosis también. Otra malformación congénita va a haber igual una atresia de esófago en la parte proximal, este es más raro, y con fístula en el mismo fondo de saco. Mientras que en este otro último, ya que va a haber dos fístulas, cada uno en cada uno de esos fondos de saco o en la atresia esofágica, muy cerca de la atresia. Así vemos hacia abajo, directamente se comunica con la tráquea en dos zonas. En este caso, en una porción, en 1%, y acá se comunica directamente a la tráquea. Entonces, ¿qué va a pasar con ese bebito? Va a haber ahogamiento, neumonía, desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque se aspira. Y generalmente van acompañados de malformaciones esas alteraciones, como las cardiopatías, malformaciones genitourinarias,
enfermedades neurológicas. Pero nos valemos de otro, de estudio para saber la obstrucción, qué es lo que pasa con esa obstrucción. Entonces hay una técnica de elección que es lo que usan los médicos especialistas y el patrón de oro que le llaman. ¿Para qué? Para saber qué trastorno esofágico presenta ese pequeño. Y se van a agrupar en 3 grupos y los dividen según la motilidad de esófago en 3 grupos. Y según la motilidad pueden ser esófago en sacacorcho, espasmo esofágico difuso o esfínter esofágico inferior hipertenso. Entonces, en el primero, en el esófago en sacacorcho, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí hay pérdida de la coordinación normal. ¿De qué? De las contracciones del músculo liso. Sabemos que el esófago tiene músculo liso. De las capas circular interna y externa. ¿Y qué es lo que va a producir? Unas contracciones amplias de esa porción del esófago distal. Y por lo tanto va a haber una obstrucción esofágica. El segundo caso o la segunda división que se puede detectar es el espasmo esofágico difuso. Aquí más bien el esófago presenta contracciones repetitivas y simultáneas. ¿De quién? Del músculo liso del esófago distal. Y por lo tanto va a estar contraído y no va a poder pasar el alimento. En el siguiente caso es esfínter esofágico inferior, hipertenso, donde hay ausencia de patrones alterados de la contracción esofágica. Por lo tanto, va a tener en ese caso también una obstrucción. Otra malformación que vamos a ver es la acalasia. En la acalasia va a haber más bien aumento del tono en el esfínter esofágico inferior. Y si hay un aumento del tono, la parte proximal se va a dilatar y la parte donde aumenta el tono se va a estenosar. Pero es causada en este caso, ¿por qué? Porque puede haber problemas de relajación muscular que ocasionan esa obstrucción esofágica. Y en el caso de la acalasia hay 3 componentes. Se va a encontrar relajación incompleta del esfínter del esófago inferior, aumento del tono y peristaltismo del esófago. En este caso, la acalasia, podemos encontrarla, acá tenemos la acalasia, que puede ser primaria o secundaria, donde en la zona afectada por esta malformación ya no va a pasar nada de alimento mientras la parte proximal se va a dilatar, va a haber un megaesófago. Lo mismo que en esta zona y por lo tanto va a haber un aumento incluso de la musculatura de ese esófago. Y en el caso de la acalasia primaria va a haber una degeneración de las células ganglionares. Sabemos que hay células ganglionares entre la parte muscular del esófago, tanto la longitudinal como la circular. Por lo tanto, se va a producir una estenosis en esa zona afectada de la acalasia y la otra parte se va a dilatar. ¿Qué es lo que va a sentir ese paciente? Aumento del tono, incapacidad de relajación del esfínter esofágica, ausencia del peristaltismo del esófago y cambios degenerativos en el nervio vago. Si ese nervio vago nace ese pacientito con ausencia o cambios
degenerativos de ese nervio, entonces no va a poder relajarse ese músculo y constantemente va a tener un aumento del tono muscular. Por eso es que vemos que estos pacientes van a presentar acá, por el aumento del tono, una contracción, mientras esa otra parte se va a dilatar, porque por allí va a pasar el alimento se va a retener y ya no va a poder pasar el alimento al estómago. Ese es en relación a la calasia primaria. Mientras que en la calasia secundaria, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Destrucción del plexo mientérico, pero por la enfermedad de Chagas, por el Trypanosoma cruzi que se encontraban hace muchos años, que había una infestación por esos animalitos de que por el Trypanosoma cruzi, que va a destruir ese plexo mientérico. Las chirimachas me llevaban este Trypanosoma cruzi y podía originar la enfermedad de Chagas. ¿Y qué va a tener? En este caso va a haber destrucción. Producto de ello va a haber destrucción de ese plexo mientérico y no va a haber peristaltismo, por lo tanto va a tener dilatación esofágica. Entonces, hasta ahí. A ver, ¿qué me dice acá Cristel? Cristel, ¿me escribe? Bonifacio. Sí, doctora, la escucho. Bonifacio, ¿qué hemos hablado del cuántos tipos de acalasia hay? Flores, Guamán, Patti, ¿está? Van a haber dos tipos de acalasia, primaria y secundaria. La primera va a ser porque hay degeneración de las células ganglionares y secundaria porque hay destrucción del plexo mientérico por Trypanosoma cruzi. O sea, este no nace con el bebito. La primaria sí nace con ese paciente y por lo tanto va a haber aumento del tono muscular, especialmente en el tercio inferior. Ahora vamos a ver otra patología. La patología que vamos a ver va a ser la esofagitis. En la esofagitis puede ser aguda y puede ser crónica. Como ustedes saben, en la aguda, ¿qué es lo que va a haber? Un infiltrado inflamatorio agudo, una inflamación de ese esófago, pero puede ser por ácidos, por álcalis, por bacterias, por virus. Y cada uno va a tener sus características importantes donde va a presentar este paciente. En la esofagitis aguda, ¿qué se va a encontrar? Denudación de la mucosa. Pero no solamente va a pasar ello, sino puede haber hemorragia, infiltrado de neutrófilos, congestión, edema de esa pared. Mientras que en la esofagitis crónica ya vamos a encontrar más infiltrado inflamatorio a mononucleares. Acá vemos cómo este epitelio presenta mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, y puede haber también congestión, hemorragia de su epitelio. Y sabemos que el esófago tiene un epitelio monoestratificado plano, no queratinizado, y puede también presentar úlceras o denudación de la mucosa. ¿Y por qué está ocasionada esa esofagitis crónica? Está ocasionada más que nada por reflujo gástrico. A veces los pacientes presentan problemas digestivos, reflujo, no le hacen caso, se hace crónico, pero puede originar una inflamación. Infecciones también, agresiones en la mucosa, como intubaciones ahora con el COVID. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas después de que han sido intubados regresan por problemas
digestivos, no pueden pasar los alimentos, le examinan y hace una esofagitis crónica y a veces pueden hacer estenosis. Son las complicaciones que pueda ocasionar. El tabaco también es otro componente que va a influir, o las comidas calientes, a veces hirviendo, toman la comida y eso hace mucho daño, origina una inflamación. Las radiaciones e infecciones por hongos también pueden originar una esofagitis crónica. ¿Qué más vamos a tener en general? Infecciones por virus, cualquier virus, SIDA, cáncer, y la edad avanzada puede ocasionar una esofagitis crónica. Acá tenemos, en este caso, también, un ratito, ha habido una interrupción. Ya, observa. Cristel, observa. Sí, se aprecia, doctora. Ya, gracias. Ya, entonces, acá tenemos una esofagitis crónica por herpes simple. En este caso, vemos infiltrado inflamatorio, difuso, pero zonas extensas de necrosis y algunas células están aumentadas de tamaño, incluso hay multinucleación y otras en vidrio esmerilado, pero a veces se puede equivocar pensando que se trata de una displasia, no, se trata de un virus que causa unas alteraciones severas en el epitelio, originando muerte celular, necrosis celular. Estos cambios que presentan las células, también eosinofilia, una pseudoeosinofilia y problemas a nivel celular. Entre otras inflamaciones que vamos a ver acá, vamos a tener esofagitis química. Y en este caso pueden ser generalmente accidentales en niños, pero en los adultos puede ser por suicidio, porque toman algún componente y le producen quemaduras a nivel del esófago. Aquí tenemos una esofagitis química por alcalino. En este caso se ve que el hipoclorito de sodio. Estos componentes son incoloros, inodoros y pueden ser deglutidas fácilmente, donde no aparece ningún problema en ese momento, pero le ocasionan unas quemaduras severas. Especialmente los niños se siguen tomando, como si lo ponen en estos agentes alcalinos pueden tomárselo y accidentalmente pueden también fallecer estos pequeños. Y ¿qué se va a observar en estos casos? Una inflamación marcada en ese tejido esofágico. Y va a haber una necrosis licuefactiva donde hay muerte celular, lisis celular, saponificación del lípido de esas membranas y compromete tanto la submucosa y la muscular de ese esófago, incluso del estómago. Porque esos alcalinos van a pasar directamente al estómago, también va a producir lesiones severas. Y no solamente eso, sino se va a encontrar también trombosis. Entre otros daños que pueden ocasionar estas sustancias van a ser lesiones de leves a graves. Y depende de la cantidad o de las características y gravedad del daño por la ingestión de estas sustancias. Si la ingesta es accidental, generalmente de los ácidos, porque eso no va a producir mucho problema, mucha lesión cuando entra al esófago, a la boca, y se trata de volumen menores. En caso de los álcalis, no sienten porque no tienen olor, no tienen sabor. En cambio, de los ácidos sí, el volumen es menor porque produce un dolor de inmediato, quema rápidamente. Y además, también en este caso tiene una
una textura menos viscosa. Y la lesión es rápida al estómago, pasa directamente, generalmente del esófago pasa al estómago. Los álcalis sí, porque estos álcalis que presentan no tienen sabor, no tienen olor, tienen mayor viscosidad y hace que se ingiera mayor volumen. Y por lo tanto va a haber mayor daño y va a llegar al esófago. Estos agentes cáusticos van a penetrar y lesionan rápido al esófago. Y muchos de los casos pueden ocasionar estenosis o carcinoma. ¿Qué se va a encontrar en esto? En ellos, en los ácidos, se va a encontrar lesiones graves con necrosis de coagulación. ¿Y qué habíamos visto en estos casos en lesiones por los álcalis? A ver qué me dice aquí. Renato Morán, ¿qué me dice? Los álcalis que producen. ¿Qué tipo de necrosis? Morán. ¿Está Morán? Lisbeth de la Cruz. Doctora, ¿necrosis coagulativa? Necrosis coagulativa, así es. Y los ácidos que producen acá Yasmín González Carolina. Disculpe, doctora, no le puedo escuchar bien. ¿Qué producen los ácidos? ¿Qué tipo de necrosis? Los álcalis. A ver, ¿quién me dice el auditorio? Joel. Necrosis por... ¿Necrosis qué dijo? Necrosis licuefactiva, los ácidos necrosis licuefactiva. Vamos a seguir. ¿Ven la diapositiva? ¿Cristel? ¿Cristel no está? Sí se ve, doctora. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a detectar a través de la endoscopía? Que es un patrón de oro, un gold estándar. ¿Para qué? Para hacer el estadiaje y la naturaleza de las lesiones. Y va a orientar al tratamiento. Por eso es que se tiene que observar estas lesiones a través de la endoscopía. ¿Pero en qué momento? Después, entre las 24 a 48 horas de la ingesta. ¿Por qué? Porque para poder detectar la lesión. Entonces, vamos a ver que a través de ello podemos tener también algunas contraindicaciones. No se le va a hacer endoscopía cuando haya perforación, inestabilidad hemodinámica, mediastinitis, edema de glotis intensa. Por eso Sargar y colaboradores publicaron una clasificación para tener en cuenta la profundidad y el pronóstico y la descripción endoscópica de estas lesiones que producían quemaduras en los pacientes. Van a clasificar entonces según grado 0, 1, 2A, B, 3A, 3B, 4. Entre ellos vamos a ver la profundidad de la lesión. La profundidad si es que es 1 en la mucosa, el 2A, la submucosa, 2B, submucosa y muscular y transmural en las 3A. De todos ellos vamos a tener un pronóstico, mejor pronóstico, cuando en la descripción endoscópica no se encuentra alguna alteración y es bueno
la estenosis menor de 15% en las 2A y estenosis mayor de 90%, entonces el pronóstico va a variar. Vamos a tener de esta manera que estas lesiones endoscópicas son importantísimas para darle tratamiento. Acá tenemos el grado 1, la mucosa es edematosa, está enrojecida, hiperémica. El grado 2A, las lesiones con erosiones y ulceraciones que no llegan a toda la circunferencia. Y el grado, el C, el grado 2B, ulceración profunda circunferencial. Mientras en la otra lesión, el grado 3B, la necrosis es extensa y se ve de color gris. Y la 4 en ambas, ustedes pueden observar las perforaciones. Entonces eso es muy interesante, por lo que los endoscopistas utilizan esa clasificación. Aparte hay otras clasificaciones por esofagitis química, lesiones de primer grado, de segundo y de tercer grado, donde la de primer grado pues es más superficial, mucosa eritematosa, edematosa, puede haber esfacelación y sin complicaciones posteriores, o sea, bien superficial. Mientras la de segundo grado ya daña ya la submucosis, la muscular, hay necrosis, fibrosis y tejido de granulación. Y la de tercer grado ya compromete toda la pared de ese esófago, o sea, una quemadura muy amplia. Entre otras patologías que vamos a ver, van a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Aquí tenemos enfermedad que viene a ser reflujo, viene a ser contenido gástrico, va a llegar al esófago distal. ¿Por qué? Porque va a haber una lesión ahí, por eso se dice que se enferma, o sea, va a haber alteración a nivel de ese esófago. Y aquí vamos a tener en esta enfermedad por reflujo, que va a haber una patogenia, pero ¿por qué causa? La causa más frecuente es la relajación transitoria del esfínter esofágico. La otra es relajación del esfínter esofágico inferior y la última va a tener otras condiciones que disminuyen el tono del esfínter esofágico. Si hay alteración entonces de ese esfínter, va a producir una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Que más frecuente es en mayores de 40 años, menores en lactantes y niños, es menos frecuente. Y vamos a presentar que estos pacientes van a tener problemas más que nada para digerir los alimentos, dolor al tragar los alimentos, pirosis, regurgitación y sabor amargo. Por lo tanto, todo ello va a alterar y va a inflamar ese esófago. ¿Y cómo se va a encontrar el esófago? Por consiguiente, está rojo, hiperémico, va a haber en algunos casos, cuando es grave, va a haber presencia de eosinófilos, neutrófilos e hiperplasia de la basal. Por lo tanto, las papilas van a estar alargadas en el tercio superior de ese epitelio. Y en este caso puede haber complicaciones. Si sigue en mayor tiempo, entonces va a haber úlceras, hematemesis, estenosis y hasta esófago de Barrett. Por lo tanto, va a presentar muchas complicaciones este paciente. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en un momentito. Unos minutos.